Segunda parte. Comentario: El labrador y la víbora. Periódico El Mundo. Un ejército de cruzados cristianos para combatir al Estado Islámico. Un estadounidense entrena 400 soldados para forjar la mejor infantería de Irak. Financia su milicia con fondos de 20 países, sobre todo de cristianos de Estados Unidos. Matthew Van Dyke, que entrena soldados cristianos para enfrentarse al IS en Irak. El Mundo. Pablo Pardo, corresponsal. Filadelfia. Actualizado, 6 de julio de 2015. Delgado, alto, con barba, traje y chaleco negros. Matthew Van Dyke parecería un poeta romántico perfecto si no fuera por el pelo. En vez de una cabellera flamígera y revuelta, lo tiene impecablemente engominado. Pero Van Dyke ha hecho algo muy típico de los románticos: irse a pelear a una guerra lejos de su país. Lord Byron se fue a Grecia, a ayudar a ese país en su guerra de independencia. Van Dyke es americano, así que hace las cosas a una escala más grande. Su objetivo es organizar un ejército de cristianos en Irak para combatir al Estado Islámico. Y luego, si todo va bien, en Libia. Y, después, en Nigeria. También dice tener peticiones de Pakistán y de Filipinas. En lo que va de año, Van Dyke ha entrenado a cerca de 400 cristianos iraquíes para combatir al IS, Estado Islámico, según sus siglas en inglés. En enero y febrero, formó a unos 330. En mayo, a otros 21. Todos ellos son miembros de la Unidad de Protección de la Llanura de Nínive, NPU, en inglés. A finales de este mes espera reanudar los entrenamientos con un plan más intensivo que le permita crear la mejor fuerza de infantería de Irak. De los entrenamientos se han encargado hasta la fecha 5 voluntarios y empleados. Todos ellos son exmilitares de Estados Unidos, entre ellos, según Van Dyke, 3 tenientes coroneles y al menos un miembro de los Boinas Verdes, una unidad de élite especializada, precisamente, en entrenar a fuerzas locales. Su organización recibe cientos de ofrecimientos de voluntarios que quieren irse a Irak, pero solo acepta alrededor del 1%. Esa gente está feliz de trabajar con los cristianos iraquíes, porque están muy motivados, justo al contrario que los afganos con los que habían estado lidiando hasta hace poco, explica Van Dyke en Filadelfia. Están en esa ciudad esperando la licencia del Departamento de Estado de Estados Unidos para que su organización SOLI, el acrónimo en inglés de Hijos de la Libertad Internacional, vuelva a operar en Irak en calidad de empresa privada de seguridad. Operaciones ofensivas. Es la primera vez que solicitamos la licencia. Antes no lo hicimos porque teníamos prisa, ya que pensábamos que el frente norte de la guerra, donde opera NPU, se iba a abrir este año, declara. Pero entonces el IS tomó la ciudad de Ramadi, cerca de Bagdad, y la ofensiva, que debería culminar con la reconquista de la ciudad de Mosul, ha quedado aplazada para 2016. Van Dyke también quiere expandir sus actividades a otras milicias cristianas aparte de NPU, sobre todo a grupos que sean capaces de lanzar operaciones ofensivas, algo que no es fácil para estas organizaciones, que representan a una comunidad minoritaria y con una tradición de ser víctima y de depender de otros para su seguridad. SOLI es una compañía sin ánimo de lucro. Empecé con la idea de una ONG, pero me lo desaconsejaron por varios motivos. Uno es que las otras ONGs nos atacarían con ferocidad. Otro, que los Peshmerga, los milicianos kurdos que controlan la zona en la que viven los cristianos de Irak, nunca dejarían que una ONG entrenara milicias. Ese es el terreno de las empresas de seguridad. Incluso las regulaciones del Departamento de Estado están hechas para empresas, explica. Fracaso de la comunidad internacional. Los fondos de SOLI proceden de donativos de más de 20 países, aunque en su inmensa mayoría de la comunidad cristiana estadounidense. El dinero se puede entregar de múltiples formas, desde por medio del sistema de pagos online PayPal, hasta cheques, transferencias o pago por tarjeta de crédito. SOLI acepta incluso donativos en la moneda online Bitcoin. Van Dyke se define como cristiano, y declara que siente afinidad por otros cristianos, pero niega que su religión esté detrás de SOLI. La razón por la que me he embarcado en esto es para tratar de encontrar una solución al problema del IS, declara. He visto durante años el fracaso que ha protagonizado la comunidad internacional en Siria y, por el contrario, fui testigo de cómo en Libia bastó una intervención muy modesta de la OTAN para cambiar las cosas para mejor y derrocar a Gaddafi. Pero también hay un motivo personal, con nombres y apellidos. James Foley y Steven Sotleben, 2 periodistas decapitados por el IS hace casi un año y que, además, compartieron cautiverio con el corresponsal del Mundo Javi Espinosa, que fue liberado por los terroristas en marzo de 2014. Yo era amigo de James y de Steven. De hecho, estuve con ellos apenas 2 semanas en Siria antes de que los secuestraran, y hasta llegué a estar a punto de seguir con ellos, con lo que me habrían capturado a mí también, recuerda. Pero pensaba que sus captores los habían asesinado hacía tiempo. Cuando me llamaron por teléfono para decirme que los habían matado, comprendí que habían estado vivos durante meses. Es extraño, pero fue una sensación abrumadora, de modo que me puse a mover mis contactos en Irak, porque sentí que tenía que hacer algo. Así es como nació SOLI. Esta aventura es, por ahora, la última de este treintañero de Baltimore al que en 2003 una nevada le impidió completar el proceso de selección para entrar como becario en la CIA.
y que, en 2007, ya graduado del Máster de Relaciones Internacionales de la Universidad de Georgetown, especialidad, previsiblemente, Oriente Próximo, se embarcó en un viaje de 4 años en moto de Madrid hasta Afganistán. Odisea filmada. Acabó harto. Me veían como si fuera un cajero automático andante, recuerda. A medida que fue avanzando hacia el este, las cosas se hicieron más complicadas. En Irak me arrestaron como 20 veces, y la policía me pegó una paliza en Bagdad. En Afganistán no solo le apalearon la policía, sino, también, los civiles, en el Valle del Panjshir. Su intento de hacerse contrabandista de coches robados entre Marruecos, Mauritania y Mali se acabó cuando le robaron a él el coche que trataba de colar de Strangis. Así que en 2010, cuando volvió a Estados Unidos, Bundy que no quería saber nada más de Oriente Próximo, el norte de África o Asia Central. Pero entonces estalló la primavera árabe, y sus amigos motoristas de Libia se unieron a la rebelión contra Gaddafi, y él se unió a ellos. Fue hecho prisionero en la ciudad de Brere, pasó en la cárcel 5 meses, 3 de ellos en aislamiento. Su odisea está grabada en el documental Point and Shoot, del que la jura, aunque ha ganado varios premios en Estados Unidos, entre ellos el del prestigioso Festival de Tribeca. La vida de Matthew Bundy, que continúa ahora dividido entre Estados Unidos e Irak, en un intento de salvar a la comunidad cristiana de ese último país del exterminio. En su opinión, el problema es que hoy la gente no se moviliza. Cuando estalló la Guerra Civil Española era mucho más difícil viajar y, aún así, hubo miles de estadounidenses que se alistaron en la Brigada Lincoln. Periódico El País. Detenidos 2 comunistas españoles que lucharon contra el Estado Islámico. Ambos divulgaron un vídeo donde decían que combatían a la bestia fascista. Luchamos contra el fascismo que encarna el Estado Islámico. Del artículo Periódico El Mundo. Un ejército de cruzados cristianos para combatir al Estado Islámico. Quiero resaltar lo siguiente: un estadounidense entrena 400 soldados. Financia su milicia con fondos de 20 países, sobre todo de cristianos de Estados Unidos. Otro, que los Peshmerga, los milicianos kurdos que controlan la zona en la que viven los cristianos de Irak, nunca dejarían que una ONG entrenara milicias. Ese es el terreno de las empresas de seguridad. Incluso las regulaciones del Departamento de Estado están hechas para empresas, explica, para convertir junto a los kurdos y están financiando un ejército de cruzados cristianos. Y periódico El País. Detenidos 2 comunistas españoles que lucharon contra el Estado Islámico. Detenemos y acusamos. Un detalle: es muy complicado que un comunista reconozca que es cristiano. Esto significa que estas personas puede ser que conozcan a Dios pero no crean, lo que los convierte en ateos. Por otro lado, periódico ABC, la cristiana pakistaní condenada a muerte por beber de un pozo para musulmanes. 8 de julio de 2015. Asia Bibi fue golpeada en su pueblo, donde le arrastraron por el suelo, y luego le acusaron ante una autoridad local de blasfemia. Asia Bibi, la mujer condenada a muerte en Pakistán, su delito fue beber agua de un pozo reservado a musulmanes. Pero además miren esta noticia de periódico El Mundo. Se ensañó con mi madre. Si es capaz de hacer algo así con 14 años, ¿qué no hará cuando tenga 30? La familia de la limpiadora muerta a golpes crítica que falló la seguridad del Nervión Plaza. Señalan que el presunto homicida se coló por el montacargas en el vestuario femenino. Robaron otras veces las taquillas y no se tomaron medidas, dicen los hijos a El Mundo. María Gracia Martínez, que cumplió 62 la víspera del ataque, será enterrada en Guadix. Los hijos de María Gracia Martínez Morillas enseñan su retrato en el tanatorio de San Jerónimo. Carlos Márquez, Eduardo del Campo, Sevilla. 11 de julio de 2015. María Gracia Martínez Morillas, que cumplió 62 años este martes 7 de julio, estaba deseando jubilarse. Llevaba toda la vida limpiando para sacar adelante a sus 2 hijos, Penélope y Álvaro, con más ahínco si cabe desde que a los 41 años se separó de su marido, un sevillano al que había conocido trabajando ambos en Ibiza. Por él, ella, granadina de Guadix, se vino a vivir a Sevilla y fundó aquí su familia. Consiguió su objetivo de que sus 2 hijos tuvieran estudios, la mayor de higienista dental y el pequeño de relaciones públicas y publicidad en la Universidad de Sevilla. Pero ahora lo que quería era pasar más tiempo con su nieta única, Paola, de 10 años, hija de su primogénita. Una tragedia inimaginable se lo ha impedido. Ha muerto en su lugar de trabajo, en el centro comercial Nervión Plaza, el día después de su cumpleaños, machacada con una barra metálica por un ladrón de 14 años que empequeñece entre los policías que ayer lo llevaron ante la Fiscalía de Menores. Un niño grande que no es un asesino, es un monstruo, dice con serenidad la hija de la víctima este viernes al mediodía en el tanatorio de San Jerónimo de Sevilla, mientras espera con otros familiares, amigos y compañeros de María Gracia a que termine la autopsia en el Instituto de Medicina Legal, en este mismo recinto, para poder llevársela a Guadix, donde la enterrarán este sábado por la tarde junto al padre de la difunta, explica Penélope Guerrero Martínez, de 35 años,
que la autopsia va a tardar porque hay que realizar a su madre radiografías para registrar las numerosas fracturas que sufrió por los golpes de su agresor. Le ha abierto el cráneo por varios sitios. Tiene el brazo izquierdo reventado, como si se hubiera protegido de los golpes. Se ha ensañado con ella. Cuando llegaron las emergencias estaba en muerte cerebral, describe. Si es capaz de hacer algo así con 14 años, que no hará cuando tenga 30. Aludiendo a su origen marroquí, pide que se lo lleven a reformarlo a su país. Reclama que se haga justicia con el homicida, pero también culpa a los responsables de que el menor se colase en el vestuario del personal. Denuncia que su madre ha sido víctima de un delincuente juvenil violentísimo, pero también de la falta de medidas de seguridad del centro comercial, por mucho que lo hayan detenido gracias a las cámaras de vigilancia. El miércoles, pasadas las 18:30 de la tarde, estaba lleno de público por las rebajas. Se montó en el montacargas, en la terraza de los cines, bajó a la planta -3, donde están los contenedores de basura, cogió una barra, subió por las escaleras de servicio a la planta -2, donde están los vestuarios de los trabajadores, y se metió en el de mujeres. Era la hora de la merienda y su madre había bajado a descansar y comer algo. Allí se encontró a su homicida. O bien, explica su hija, la trabajadora sorprendió al ladronzuelo forzando las taquillas, o bien ella ya estaba dentro cuando apareció el asaltante. Indica que las limpiadoras tienen llave del vestuario, pero que lo dejan abierto en el descanso para que puedan entrar otras compañeras. El ladrón pudo aprovechar esa circunstancia para colarse sin tener que forzar la puerta. En lugar de huir al encontrarse con una señora mayor, la emprendió a golpes con ella. Cree que su madre no se enfrentó al ladrón y que ella no tuvo opción de huir. Las múltiples fracturas la convencen de que el agresor no quiso solo zafarse de ella al verse sorprendido, sino que quiso matarla. Al irse, se cruzó con otra limpiadora, a la que también golpeó con la barra. Desvalijó a su víctima. Antes, robó a su víctima hurgándole en el monedero. Lo enseña su hijo Álvaro, de 26 años, que acaba de recoger en la policía las pertenencias de su madre. Lo abre y enseña las fotos de carné de sus hijos y su nieta, la tarjeta del Corte Inglés, la de la Caixa, su vida práctica cotidiana condensada bajo una cremallera. Solo falta lo que le robó su homicida, dinero suelto y el bonobús. El bonobús, repite su hija, incrédula por este absurdo. No le quitó las tarjetas financieras, les ha dicho la policía, porque sabría que dejan rastro. También le robó su móvil, que le costó 70 euros pero que no vale mucho hoy en el mercado negro. Era de marca china, tenía el altavoz roto, decía que se tenía que comprar uno nuevo, cuenta su hijo con entereza. Aseguran que ya habían robado otras veces en las taquillas del vestuario, y no se tomaron medidas. Dicen que tenía miedo cuando salía en turno de noche a las 2 de la madrugada, y también a los ultras del Sevilla en días de partido de fútbol. Entonces se metió en su vestuario para evitarlos. La paradoja es que la han matado en pleno día. Cuenta su hija con orgullo la cumplidora que era. No faltó un solo día. No sé lo que es ir con ella al médico. Iba a trabajar aunque estuviera mala. No se dio nunca de baja. María Gracia Martínez Morillas llevaba en el Nervión Plaza desde que abrió hace unos 20 años, tras limpiar en Carrefour. Les ha visitado el gerente del Nervión Plaza pero aún no algún directivo de la subcontrata Grupo Net, que empleaba a su madre. Ahora Penélope y Álvaro, que perdieron a su padre hace 6 años, quedan huérfanos del todo. Tras el entierro, tendrán que ver cómo se adaptan a la vida sin ella. Álvaro vivía con su madre en su piso de propiedad en el Parque Alcosa, no lejos de su hermana, que reside en Sevilla Este. No tenían más familia en Sevilla. La que más está sufriendo es su nieta, dice la hija. Penélope se casó hace 3 semanas y mientras estaba de luna de miel su madre se llevó de vacaciones a Almuñécar a la pequeña. En su tiempo libre, le encantaba viajar con sus amigas. Había llegado hasta Rusia. En el retrato que enseñan sonríe elegante, guapa, con collares azules, no como una limpiadora en plena faena, sino como una marquesa en un día libre sin fin. En primer lugar descanse en paz, María Gracia Martínez Morillas. Si este chico es magrebí que bajó a por una barra de hierro, entró en los vestuarios femeninos con la barra de hierro y falló la seguridad, podría y solo podría ser mi hipótesis que fuese con idea de matar a quien se encontrara y no de robar. Lo que pudiera ser que las fuerzas y cuerpos del Estado le preguntasen sobre sus ideas religiosas para ver si es fundamentalista, teniendo en cuenta que es de origen magrebí y que allí tienen como religión el Islam, por lo que si esto fuese así pudiera ser un atentado de un islámico a una cristiana sería pues el primer atentado en Andalucía, Al-Andalus. Tengamos en cuenta los atentados, al menos 38 muertos en un atentado en Túnez contra 2 hoteles. Los hoteles son el Imperial Maraba, de la cadena Riu, y el Murad y Palm Marina y era de personas de origen cristiano y había cristianos y de otras confesiones. El grupo terrorista Estado Islámico ha reivindicado el ataque vía Twitter. España eleva el nivel de alerta antiterrorista de medio alto. 25 muertos en un atentado del IS en una mezquita de Kuwait. Periódico El Mundo. Rosa Meneses enviada especial Túnez Agencias actualizado, 27 de junio
junio de 2015, un hombre decapitado y 2 heridos en un atentado en Francia. Me gustaría equivocarme, por lo que yo le rogaría a la Junta de Andalucía dejará en manos de la Iglesia la Catedral de Córdoba.